Señor Jesús dijo que en este mundo siempre tendríamos aflicción, y eso es consecuencia del pecado. El pecado es la razón por la cual nosotros sufrimos aflicciones. Es más, las enfermedades, como la que tengo yo ahorita, mis niñas, son consecuencia del pecado. No quiere decir que sea de un pecado en particular, sino de la naturaleza del pecado, en la cual todos nosotros nos hallamos, porque heredamos el pecado. La enfermedad existe por causa del pecado. Por ello la muerte también existe por causa del pecado. Cuando Adán comió del fruto prohibido, él violó el mandamiento de Dios. Porque a Adán Dios no le dio 10 mandamientos, solamente le dio uno. Solamente tenía que cumplir un mandamiento, que no le quitaba nada. No era quitándole, sino simplemente restringiéndole. Sin embargo, él cayó en pecado. Y al caer en pecado, la comunión con Dios, que es la vida, se rompió. Y eso lo dañó todo para él y para toda su descendencia. Cuando Dios le advirtió a Adán acerca del fruto prohibido, le dijo lo siguiente, en Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas dos últimas palabras, ciertamente morirás, como lo he dicho en otra ocasión, así como lo traduce la Reina Valera, pero la traducción más apropiada sería algo así como muriendo morirás. El día que de él comieres, no morirás, es decir, empezarás a morir hasta que mueres. Empezaría a morir en el sentido físico, porque empezaría a envejecer y a enfermarse, cosa que antes no le pasaba. Empezaba a morir y a morir. Algo dentro de él estaba muriendo. Físicamente lo estaba haciendo. Sus células, sus partes vitales se estaban deteriorando. Empezó a morir hasta que muriese. Pero no solamente es la parte física, sino y principalmente la parte espiritual. Porque ahora que Adán había cometido un pecado, si el pecado era la muerte, ahora que él estaba muriendo, él iba a estar pecando. Pecando, pecaría. Y seguiría pecando hasta que muriese en sus pecados. Cuando moriría completamente en sus pecados. Desde Adán todos nosotros nacemos en esa condición. Muriendo, morimos en nuestros pecados. El ser humano nace para morir en sus pecados. Esa es la condición natural de todo hombre. Y al hacerlo estamos demostrando que somos hijos de Adán, que no somos mejores que él. Porque nosotros pecamos mucho más que Adán. Sin embargo, Dios ofrece una salvación que nos ha tocado a cada uno de nosotros, y es Jesucristo. El que cree en Jesucristo no muere en sus pecados. Sus pecados son clavados en la cruz. Pero aquel que se rehúsa a creer en Cristo, en sus pecados morirá. En este diálogo que estamos viendo en Juan 8, hemos visto cómo el Señor Jesús les afirmó a los que estaban presentes, junto a la mujer que había sido hallada en el acto del adulterio, que Él era la luz del mundo. Y los había confrontado con su maldad. Pero ellos no querían creer que Él era el Mesías, no querían creer que era la luz del mundo. A pesar de que el Señor había hecho milagros sin precedentes, que demostraban que debía ser el Hijo de Dios. Jesús había sanado enfermos, enfermedades incurables. El Señor, a este punto, todavía no había resucitado a Lázaro, pero ya había resucitado a otras personas, por lo menos a la vida de Jairo, si tomamos en cuenta la cronología. Entonces vemos que habían ocurrido muchos milagros inexplicables. La única explicación posible era que verdaderamente Jesús fuera el Hijo de Dios. Era lo que Él estaba afirmando. Él no tenía por qué estar demostrándole nada a nadie. Es como yo decirle a ustedes, demuéstrame que la candela quema. Pero eso es una tontería. Yo te les dejo, a ver si no quema. De igual forma, Dios se les había prácticamente restregado en la cara los milagros de Jesús. Porque Él iba a enseñar al templo, a las puertas de ellos. Y les estaba demostrando. Las señales del Señor están todo el tiempo allí. Juan escogió mencionar solamente 7 señales antes de la resurrección.
Pero eso no quiere decir que nada hayan sido 7 señales. Eran muchísimas. Eran muchísimas señales que demostraban que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso en Juan 3:19 dice que la condenación es que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. Por eso a este sermón lo he llamado así, la condenación del mundo. Lo explicaré, tratar de responder 2 preguntas que saco del texto. ¿En dónde está la condenación y cómo se escapa de la condenación? Bueno, la pregunta pues, ciertamente uno ya como creyente ya conoce la respuesta a estas preguntas. Pero vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan. ¿En dónde está la condenación? Leo los versos del 21 al 24. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. O donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, vuestros pecados moriréis. Ya se le han opuesto al Señor Jesús los escribas y fariseos. Eran los que estaban allí según el relato de la mujer adúltera. Eran los que habían ido a llevarla. Y acá en el verso anterior vimos que ellos negaron de que Jesús en realidad era el del mundo, que querían testigos. No querían creer y se le habían opuesto, pero el Señor no se amedrentó por eso. Él siguió enseñando. Él siguió en el templo enseñando la palabra de Dios. Por eso el Señor recalca algo que ya les había dicho antes. En Juan 7:33, 34, Él les había dicho: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Jesús les estaba diciendo: me voy a un lugar en el cual no van a poder atraparme. Y es que el tiempo del Señor Jesús se estaba acabando. En este punto de la historia del ministerio del Señor Jesús, Jesús estaba a menos de 6 meses de ser crucificado. Ya era el tramo final. Sí, Juan del 12 en adelante es la semana final. Juan va corriendo, ya en el capítulo 12 ya llegamos a la semana final. Entonces ya vemos que estamos aquí cerca. Ya la fiesta siguiente es la Pascua, donde el Señor ha de morir. Así que ya no le queda mucho tiempo para que puedan buscar al Señor Jesús. La cruz ya está llegando y con Él terminará su ministerio terrenal. Así que a estas personas se les está acabando la oportunidad de arrepentirse. Porque a diferencia de otros, por ejemplo, Pablo no está aquí. Pablo no se le menciona en ninguno de estos sucesos. Él no debía haber conocido al Señor en el momento, mientras estuvo en su ministerio. Pero estos que lo conocieron no tenían excusa para decir que habían pecado por ignorancia. Ellos no pecaron por ignorancia. Ellos pecaron adrede. Pecaron voluntariamente, negando al Señor Jesús. Vemos que el Señor les dice que en su pecado morirán. Y notemos que no dice pecados, sino pecado. Se refiere a un único pecado. ¿Cuál es ese único pecado? El principal de todos ellos, la incredulidad. La incredulidad que es el pecado principal. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Porque no creyeron a Dios. Si hubiesen creído lo que Dios les decía, no hubiesen comido eso. Pero ellos no creyeron. El problema siempre ha sido ese: no creer a Dios, no creer en lo que Dios les estaba diciendo. Así pues, ahora al no creer en Cristo, ese pecado los mataría. Ellos serían condenados por su propio pecado. Ahora, se nos dice que ellos buscarán al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se iban a arrepentir en algún momento y no se iban a estar desesperados buscando la salvación.
Eso es contrario a lo que estamos, al contexto y a lo que se está viendo. Hay dos posibles explicaciones para esa expresión de que ustedes me buscarán, siendo que se refiere a los escribas y fariseos. Uno es que ellos buscarán al Mesías, no a Jesús, sino al Mesías que ellos pensaban que iba a venir. Sobre todo cuando vieran que la revolución que hicieron contra Roma, unos años después, no les salió como se les debió de lo que estaba funcionando al principio. Al principio como que funcionó y después pues la acabóse. Allí buscarían al Mesías. Y no apareció ningún Mesías por ningún lado en ese momento. No apareció. Sin embargo, una explicación que es mucho más probable es que se refiere al momento de su muerte. Y es que toda persona sabe que necesita un Salvador, aunque no lo sepa conscientemente. ¿Por qué nos da miedo morir? Si yo sé que me voy al cielo, no tendría ningún temor de morir. Porque toda persona de forma natural le teme a la muerte, porque sabe que después de eso le espera el Creador y que tendrá que rendirle cuentas a Él. Por eso todas las personas temen morir. Todos. Nosotros cuando debemos morir porque no tenemos seguridad de salvación, porque nuestra confianza todavía no es lo suficientemente grande para creer que verdaderamente Cristo nos ha perdonado. Pero cuando lo hemos hecho, el temor a morir va menguando, no es que se va a desaparecer, pero va menguando, ya no llega a sanar a la persona. De pronto si ocurre una calamidad o algo así extraordinario, puede que sienta el temor así, pero aún así puede controlarlo, porque sabe que es lo que le espera. Pero el que no, entonces ellos buscarían, cuando llegara el momento de su muerte, se dieran cuenta de que todas las buenas obras y todo lo que ellos hacían según ellos, ahora sí iba a servir para nada. Porque ese es el problema. Ellos se autojustificaban y pensaban que todo lo iban a lograr porque ellos eran muy buena gente. Pero no se puede encontrar a Cristo a menos que el Padre lo revele. Si el Padre no lo revela, nadie puede encontrarlo. No pueden encontrarlo. El Padre tiene que señalarlo, tiene que indicarlo, tiene que abrir el corazón de la persona, tiene que darle vida para que la persona pueda creer en Cristo. Y sin Cristo no se puede ir a donde Cristo está. Eso es algo que es imposible. ¿A dónde habría de ir Cristo? Al cielo, donde está su Padre. Cristo va al Padre, a la morada celestial del Padre. Lo que Él hace, Él asciende a los cielos. Ellos no podrían ir allí porque ninguna persona pecadora puede ir al cielo. Ninguna persona llena de pecado puede ir al cielo, porque está contaminado. En el cielo no entra contaminación de pecado alguno, ni persona pecadora. Nosotros tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo para poder ir al cielo. Al cielo es imposible entrar en esta condición pecadora. Por eso el que muere en sus pecados no puede ir al cielo. Porque ir al cielo es como ir al sol. Es al sol así con la ropa normal ahora y viene allá un bañito. No sé cómo sale, si le salen los huesos, ¿qué te va a salir? Sale el esqueleto porque te deshace por completo. Pero es una persona en sus pecados no puede ir al cielo. El cielo sería un infierno peor que el infierno. Pero una persona pecadora. Porque estaría frente a frente a la santidad de Dios. No podría ser. Entonces, la condenación se halla en ese estado de separación en el cual el hombre rechaza la luz del mundo que es Cristo. Es lo contrario, la condenación es lo contrario a la perseverancia de los santos. Los santos perseveran en su santificación. El condenado persevera en su condenación. O sea, se pone cada vez peor y peor. Si Cristo no obra en una persona, el condenado persevera. O sea, ¿sabes qué? No, yo no creo en Cristo y con un punto medio ahí me quedo. Ni para allá ni para acá. El condenado se vuelve todavía peor y peor y peor. De hecho, así que
que se acaba la Biblia. El santo sea todavía más santo y el impío sea todavía peor, porque la condenación aumenta de la persona, de tal manera que llega un punto en el cual yo soy buena gente, yo a mí nadie no lo va a sacar nunca, porque ya llega un punto que se le endureció el corazón. Llega un punto en el que el condenado persevera así. Y claro, los fariseos al escuchar esto, como ellos ya están bastante endurecidos, ¿qué hacen? Se burlan de Jesús y le dicen: ¿acaso se matará a sí mismo? Eso lo dicen en modo de burla, de sarcasmo, burlándose del Señor Jesús, insinúan que Él se va a suicidar. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Ellos entendieron entonces, que Él se va a suicidar. Él se va a suicidar. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pensaron esto? Porque si ser suicidas, el que se suicida se va para el infierno. Y nosotros, como cumplimos la ley de Moisés, nos vamos para el cielo. Entonces nosotros no podemos ir allá. No posible. A donde tú vas, nosotros no podemos ir. Porque tú te vas a suicidar y te vas para el infierno. Y nosotros que somos hijos de Abraham, nos vamos a ir para el cielo. Esa es la locura. Claro, ese era el concepto. Entre los judíos estaba claro de que si una persona se suicidaba, se iba al infierno. Eso no tenía duda. De hecho, el historiador judío Flavio Josefo dijo: el Hades recibirá en sus lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismas. Eso lo creían los judíos. Y eso es lo que ellos estaban insinuando del Señor Jesús. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús no se suicidó. Él no se quitó la vida. Él la entregó voluntariamente, pero no se suicidó. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mandamiento de poner mi vida. Y eso no quiere decir que Jesús iba a morir por su propia mano, sino que habría de morir por manos de hombres inicuos. Pero iba a morir así porque Él así lo quería. Pero Él no se estaba suicidando, Él estaba entregándose. Estaba entregando su vida. Es diferente. La diferencia es como el caso de Judas. Judas se suicidó porque entendió su pecado, pero no se arrepintió de él. Y murió inútilmente. No fue caerse y desparramarse ahí. Sin embargo, en el caso de Sansón se suicidó. Él oró a Dios para que Dios le permitiera tener su fuerza y derribó la muralla, y eso lo mató a él, pero mató también a todos los que habrían de morir. Es decir, él puso su vida para hacer lo que se supone que él tenía que hacer. Diferente, porque el que se suicida porque ha perdido toda esperanza. No lo hace con un propósito mayor. Ha perdido toda esperanza o vive en un engaño absoluto. Piensa que va a estar mejor, pero no lo hace con un fin, con tal de lograr algo por ello. Jesús lo que estaba haciendo era lograr la salvación de su iglesia. Así como Sansón cumplió y empezó a destruir a los filisteos en el momento de su muerte, el Señor, con su obra en la cruz, Él no se estaba suicidando, Él estaba entregando su vida en propiciación por nuestros pecados. Es diferente. Así que ellos no podían ir a donde el Señor Jesús iba, porque ellos no venían del mismo lugar. Ellos nacieron de la tierra, Jesús nació del cielo. Él es celestial, ellos son terrenales, son personas falibles. Jesús es perfecto en todo lo que hace. Ellos serán de abajo de este mundo, mientras que Jesús es del cielo. Es lo que Él ha estado diciendo desde el principio. ¿Qué es el mundo? El mundo, en la explicación bíblica, vamos a encontrar en 2 Corintios 10:5, donde dice: toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es el mundo. Toda la conglomeración de pensamientos de todas las personas en el mundo que se levantan contra el conocimiento
conocimiento de Dios. Eso es el mundo, que se levanta contra Dios. Segunda de Corintios, perdón, 10:5. Primero 10 Corintios. ¿Qué característica tiene el mundo? Que está controlado por Satanás. Dice en Efesios 2:3 que se refieren a él como el príncipe de la potestad del aire. Como tal, el mundo, todo lo que está en el mundo no tiene nada que ver con Dios. Los que están en el mundo aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Esa es la característica del mundo. El mundo es contrario a Jesús porque el mundo está ciego espiritualmente, está lleno por lo tanto de odio a la luz. Sí, yo ahora con el dolor de cabeza que tenía, ya estoy mejor. Yo salí a hacer ayer con un solecito que así, eso enseguida tuve que meter porque no tenía lentes oscuros, me encandiló enseguida los ojos y no soportaba la luz. Enseguida la cabeza me ¡buah! Bueno, así es espiritualmente lo que le pasa a las personas en su estado de pecado cuando son expuestas a Jesús. Les fastidia, les causa dolor, les incomoda terriblemente la luz, el evangelio, y a causa de eso, por eso aborrecen a Jesús. Y por eso todo el mundo que está en tinieblas, está en oscuridad, está ciego, aborrece a Jesús. Por eso el contraste entre lo de arriba y lo de abajo, lo celestial y lo terrenal, el iluminado y la oscuridad. Este mundo es de oscuridad. Y la característica principal de esta oscuridad es la incredulidad. El mundo es incrédulo por naturaleza y el mundo rechaza creer en Cristo. El mundo rechaza creer que Jesús es Dios. Por eso Jesús les dice, si no creéis que yo soy. Verso 24, porque si no creéis que yo soy, vuestros pecados moriréis. Ese yo soy ahí está afirmando lo que ha venido afirmado todo el tiempo. Yo soy es el nombre de Dios. Entonces, si no creéis que soy Dios, esos pecados morirán. Eso es lo que le está afirmando. Eso es lo que él les había dicho cuando dijo que era la luz del mundo. Decir que es la luz del mundo es decir que es Dios. Que Dios es la luz del mundo. Por eso lo llamaron, ¿quién te cree que andan diciendo eso? Y Jesús les insiste, si ustedes no creen que yo soy, sus pecados van a morir. Van a morir y no es porque yo los esté matando, es porque ustedes mismos están aborreciendo la salvación. Ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos se hacen los locos. En el versículo que sigue vemos que ellos se hacen los locos y siguen como que entendimos mal. Pero ellos entienden. Eso se evidencia porque al final del capítulo vemos que cogen piedra y tiran a matar a Jesús. Y se acaba el capítulo. Después quieren matarlo. Ahí mismo. Cuando el Señor sigue aclarándoles lo que veremos en los siguientes sermones. Así que Él les está explicando quiénes son ellos. Así que ellos, al no arrepentirse, se hallan en un estado de condenación. ¿En dónde está la condenación del ser humano? En la incredulidad. Allí es donde radica la condenación. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Pero ellos que decían, no, mis obras no son malas. Es decir, tratan de embuster a Dios. No creen en lo que se les dice. Son incrédulos. Ese es el problema. Allí es donde radica la incredulidad. Donde radicó al principio, cuando Eva comió del fruto. Donde radica al principio, cuando Adán comió del fruto. Donde todos nosotros cuando pecamos caemos en incredulidad. ¿Por qué peca un creyente? Un pecado como un mío. No hay plata para esto, no alcanza para lo otro. Tengo que ver cómo hago, tengo que conseguirlo porque se dañó esto, se dañó lo otro, me enfermé yo, se enfermaron las
un niño. Entonces uno duda, actúa con incredulidad. Ese es el pecado. Ese es el pecado por el cual el creyente debe arrepentirse, por el cual debemos arrepentirnos si hemos actuado así. Siempre que pecamos, vamos a darnos cuenta de que en el fondo de todo eso está la incredulidad de nuestro corazón. Si una persona tiene deseos pecaminosos de tipo sexual, ¿cómo llegó a eso? Con incredulidad. Porque si creyera al primer momento que tuvo algún deseo, hubiese cortado eso de raíz. Pero no, le siguió dando lugar, ¿por qué? Porque no creyó. O creyó de palabra, pero no cambió su corazón. Ahí es donde está la condenación. Nosotros ya no tenemos condenación, hemos sido librados del poder de la condenación en Cristo Jesús. Por eso ya la incredulidad no nos gobierna. Pero como todavía hay pecado en nosotros, todavía hay incredulidad en nosotros, sino que ahora ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros podemos sobrellevarla, confrontarla y reprenderla creyendo en Cristo. Segunda pregunta: ¿cómo se escapa de la condenación? Versos del 25 al 30. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Como ya les dije, la incredulidad es el carcelero que tiene aprisionadas a las personas de este mundo en condenación. Así lo pinta Hendricks. Están las personas metidas en una cárcel con la reja, con candado puesto, la incredulidad está afuera riéndose. De aquí no se sale, burlándose. Solamente Cristo puede liberarnos. Pero ellos que dicen: ¿tú quién eres? Pero si Jesús ya les dijo que era la luz del mundo, ya no vienen a preguntar que tú quién eres. Es decir, aún así no creían que Él es. No creían. Le estaban replicando: ¿tú quién eres para decirnos que vamos a morir en nuestros pecados? Y es el punto más grave de la incredulidad: su permanencia, su incremento en la condenación. El creyente se supone que hace que la incredulidad mengue, el verdadero creyente. El incrédulo no, hace que la incredulidad aumente, va como una espiral, va alejándose y alejándose cada vez más y más de Dios. Entonces se vuelven más tercos y obstinados. Por eso Jesús les dice: lo que os he dicho desde el principio. Esa pregunta no tiene sentido, se lo he estado diciendo una y otra vez. Le estoy diciendo que mi Padre está sobre todo, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Todavía no entienden lo que yo les estoy diciendo. Todavía no entienden. Jesús tenía muchas cosas que decir y juzgar acerca de estas personas, porque ellos habían recibido una revelación más que ninguna otra persona. Ellos habían recibido una revelación incomparable porque habían visto a Cristo en persona y se levantaban abiertamente contra Él. Eso nos hacían los peores de todos. Eran los peores. Su ignorancia no tenía excusa. Ellos no sabían nada acerca de Jesús. No sabían nada acerca de Jesús porque no conocían al Padre. Pues Jesús solamente hablaba todo lo que del Padre oía. Jesús hablaba con tanta claridad que ellos no podían entenderlo. Debería ser al revés. Si ellos tan inteligentes a hablar claramente, deberían entender perfectamente, pero no podían entender. Su incredulidad les había cerrado el razonamiento. No tenían oídos para oír. Eran ciegos espirituales. Y no merecían que Jesús perdiese más tiempo con ellos, porque no querían creer. No querían. Si Jesús hubiese seguido
llamándolos al arrepentimiento, que es lo que él había estado haciendo todo este tiempo, ¿qué hubiese pasado? Jesús hubiese tomado perlas y se lo hubiese echado a los cerdos. Lo mismo que él dice que no se debe hacer en Mateo 7:6. No echéis vuestras perlas a los cerdos. Los cerdos no son las personas que no creen. Son estas personas que, teniendo el conocimiento de la verdad, viéndolo todo claramente, aún así se obstinan en que no es así. O sea, es que ni siquiera le dan cabida a la posibilidad. ¿Será que no? No le dan cabida. Ellos no entienden que Jesús es Dios, así que no comprenden la relación que Él tiene con el Padre. Sin embargo, llegaría un momento en el que esa afirmación sería visible para ellos. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, una referencia a su crucifixión, ¿cierto? Que además implica su resurrección. Entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. La muerte y la resurrección de Cristo indican todas las afirmaciones que los profetas y los apóstoles habían hecho y dicho. Además, eliminan toda duda de su deidad. Pues de Cristo se nos dice que Él resucitó por sí mismo. El Padre lo resucitó, Él se resucitó a sí mismo. Y el Espíritu Santo también. O sea, es Dios el que resucita a Jesús. Eso es algo que nunca había ocurrido. Claro, porque a Lázaro lo resucitó Jesús. Al hijo de a la hija de Lázaro y al hijo de la viuda de Naín también lo resucitó Jesús. A los que resucitaron en los tiempos de Elías y Eliseo. Fueron resucitados por otras personas que servían de intermediarios. Pero en el caso de Jesús nadie fue a la tumba, vio la tumba y le puso las manos encima de Jesús y le dijo, levántate. Eso no pasó. Pedro no se metió en la tumba y le dijo, talita cumi. Jesús se resucitó por su propio poder. Eso lo hacía superior y su resurrección, por tanto, era mayor a todas las demás resurrecciones. Y le daba el grado de victoria, de perfección divina. Jesús demostraba su exaltación al hacer la voluntad de Dios. Jesús estaba demostrando que Él hacía todo lo que el Padre le había encomendado. Así que todo aquel que desprecia a Jesús, aquel que tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar, está despreciando la vida. Y lo que está haciendo es un suicidio espiritual, que era aquello de los cuales ellos acusaban a Jesús. No, porque están despreciando la vida. El que desprecia la vida es el que se suicida. Y si Cristo es la vida, desprecian a Cristo, desprecian su vida, porque no valoran su propia alma, porque ni creen que existe. La mayoría de ellos pensaban que creían en el alma, pero no hacían nada por su alma. Todo lo que hacían eran ritos. No tenían una comunión genuina con Dios. No tenían ningún tipo de comunión con Dios. Si ellos hubiesen tenido algún tipo de comunión con Dios, se habrían dado cuenta que lo que Jesús decía de verdad que era de Dios, porque habrían tenido una comunión con el Padre. Así hubiesen podido entender lo que el Hijo les decía, a pesar de su preconcepto. Como pasó con Nicodemo, que terminó creyendo, porque Nicodemo sí quería hacer la voluntad de Dios. Por eso seguramente se metió a fariseo. Sin embargo, y él no creyó, pero él le dejó la puerta abierta y terminó creyendo. Nosotros lo veremos después de la muerte del Señor Jesús, estando allí implicado, colaborando con José de Arimatea. Así que la resurrección de Jesús lo que hace es exaltarlo y lo que demuestra que Él verdaderamente es quien dice ser. Jesús es vindicado por el hecho de que el Padre está con Él y todo lo que Él hace es lo que el Padre le ha dicho que haga. Jesús no realiza nada por sí mismo, sino que todo lo que hace lo hace en comunión con el Padre. Todo. Son uno mismo. La voluntad de Cristo era la voluntad del Padre. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Eso no podía ser de otra manera. Jesús no podía hacer otra cosa más que hacer todo lo que al Padre le agradara, en todo momento y en toda hora. La obediencia al Padre es la demostración de su amor al Padre. Humanamente, ¿qué estaba ganando Jesús con esto que estaba haciendo? Sería que Jesús pensaba, ¿no? Si Jesús fuera un falso maestro, supongamos, y él estaba acusando a la gente y hacía lo que ellos estaban pensando, sería que él pensaba que si hacía una revuelta iba a ganarle a los romanos. O sea, humanamente, ¿qué estaba ganando? Ellos habían visto como en otras ocasiones Jesús mismo había echado a los discípulos. Y dijo, no, todo se ofende, que tal si vieras al hijo de Dios hubiera donde antes estaba. Humanamente Jesús no estaba ganando nada. Él no estaba sacando ningún beneficio, a diferencia de ellos, que vivían de eso. Ellos vivían de eso, pero Jesús, ¿qué estaba ganando? Nada. Todo lo que él hacía era obedecer lo que el Padre le mandaba. Y esa obediencia demostraba que él no era como ellos. Como en el caso de Daniel y los sátrapas. Los sátrapas buscaban algo en lo cual acerca de Daniel, porque decían, nadie llega a una posición de esta sin haber hecho algún negocio sucio. Dicen por aquí, algún chanchullo tiene por ahí, una vaina, porque era político. ¿Quién va a llegar a ser político sin haber hecho nada ilícito? Tenían que buscarle los trapitos sucios a Daniel, y no se los encontraban por ningún lado, no los tenían. Bueno, si ellos hubiesen puesto a hacer algo así con Jesús, no le hubiesen encontrado nada. No había nada de que acusar a Jesús. Él no estaba ganando nada, no tenía ni siquiera una casa, no tenía un lugar en el que recostar su cabeza. Dependía de que le dieran desde las ofrendas que le daban, porque no había sido carpintero antes. Obviamente en su ministerio él no era carpintero ya. No podía estar ahí, bueno, de 6 a 8 trabajo en el negocio y después me voy a predicar. Ya Jesús había dejado esa vida por completo cuando inició su ministerio. Él no tenía ningún sustento más que lo que el Padre le daba. Todo lo que él hacía era lo que el Padre le daba a hacer. Y esto que estaba demostrando él, su amor. Porque el amor se evidencia en la obediencia. Eso es lo que el Señor le dirá a sus discípulos en el capítulo 15, verso 10. Así que es necesario entender que esta experiencia que estas personas tenían no tenía nada que ver con Dios, la de los fariseos, porque no amaban al Padre. Jesús amaba al Padre, por eso no buscaba su propio beneficio, sino hacer la voluntad del que le envió. Esa es la señal de Cristo, y es la señal que identifica a todo verdadero creyente. El verdadero creyente siempre antepone a Dios primero, aunque no tenga ningún beneficio por hacerlo. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Esto era lo que los fariseos no hacían y no iban a hacer. No querían creer en Cristo. Se rehusaban a volverse a Él. Jesús no iba a seguir indicándoles nada ya. Que volverían a escuchar acerca de esto cuando sus discípulos dijeran que Jesús había resucitado. Nada más. En el verso 30 se nos dice que mientras Cristo hablaba, muchos creyeron en Él. Eso es algo que daba para alegrarse. Muchos creyeron en Cristo. Pero muchos de la multitud, de los fariseos, sería que sí creyeron en Cristo. Recordemos que en Juan capítulo 2, versos 23 al 25, se nos dice que él, la primera vez que estuvo en Jerusalén, hizo muchas señales de milagros. Y muchos creyeron en él, y él no creyó en ninguno. El hecho de que ellos hayan creído en él, el hecho de que Juan diga ahora que ellos hayan creído en él, o que muchos hayan creído en él, quiere decir que todos hayan creído en él. ¿No? Lo que Jesús les haya dicho era suficiente para que los de la multitud llegaran a creer que Jesús era el Mesías. Pero de allá a creer que era el Mesías que él les estaba diciendo, no el Mesías que los fariseos enseñaban, había un trecho muy grande. Muchos creerían que él era el Mesías, sí, pero
pero no que era el Mesías en los términos bíblicos, sino que era el Mesías mundano que ellos esperaban. No lo aceptarían como un verdadero Salvador. Si no se cree así en Cristo como Señor y Salvador, igual van a morir en sus pecados. Van a morir en sus pecados. ¿Y cómo puedo yo saber que muchos no creyeron en Él al 100%? Jesús les dice una señal que dice, de los que creyeron hay unos que sí y otros que no. Y es lo que viene en el próximo domingo. Es el verso 31, ¿cierto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la clave de haber creído? Que permanecerían. No era que, creímos y entonces después cuando que lo van a crucificar, crucifíquenlo. Porque esos que ven aquí que creyeron en Él, después los ven gritando, crucifíquenlo. Así que no permanecieron en Él. No, pero por eso Jesús les dice, si permaneceréis en mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, ustedes creyeron, pero no son mis discípulos. Van a ser mis discípulos si permanecen creyendo. Esa es la señal de que de verdad han creído. Si no es así, van a morir en sus pecados, porque no iban a tener una regeneración espiritual. Vemos que Jesús sabía quién era cada quien, Él sabía quiénes eran los escogidos. Pero a lo largo de todo el Evangelio de Juan, vemos a Jesús actuar como si Él no supiera, como si actuara como uno, como si Él dijera, bueno, el que viene a mí, ese es porque cree. El que permanece conmigo es porque cree. El que se va es porque no cree. Así como si el Padre me estuviera diciendo a mí quién es y quién no es. Que este se va y este se queda. En los otros evangelios vemos que Jesús sabe que había en el corazón de cada uno y no había necesidad de que nadie le dijera nada. Pero aquí Juan nos muestra al Señor Jesús como si estuviera en nuestra posición. Como si no fuera omnisciente para saber quién es escogido y quién no. Entonces, no, ¿y cómo sé que de verdad que ha creído? Porque permanece en mí y en mis palabras. El creer de estas personas era solamente superficial, era solamente algo intelectual. Claro, eso no quita de que algunos de estas personas en verdad sí hayan creído. El hecho de que Jesús les diga, en el verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, quiere decir que muchos creyeron, pero no son muchos. Tenía que haber algunos, porque Jesús no los atacó directamente diciéndoles que no, sino que les dio una forma de que se evaluaran a sí mismos, para ver si eran o no eran, si verdaderamente habían creído o no habían creído. Así que deduzco que tuvo que haber al menos algunos que sí creyeron, creyeron en parte o creyeron algo, y que por ello quizás hasta estaban, a ver que Pedro predicó, se convirtieron, o quizás en otro momento, o quizás desde ese momento ya se quedaron con los discípulos de Jesús. Pero sí, yo pienso que hubo algunos que sí creyeron, pero la mayoría de esos que dicen que muchos creyeron en Él, no. Pero para aquellos algunos que sí creyeron, está la promesa que está también para nosotros. ¿Cómo se escapa de la condenación? Creyendo verdaderamente en Cristo, no creyendo intelectualmente. Yo puedo saberme la Biblia de pie a pa y decir, hombre, si es verdad, Cristo es el Hijo de Dios. Pero si eso no me lleva a arrepentirme de mis pecados y recibirlo como Señor y Salvador, no he creído nada. El leer la Biblia, el comprender lo que está escrito, porque hay gente que lee la Biblia y se ha leído la Biblia entera varias veces y la estudia y entiende lo que dice. O sea, no es que la leen y se embolatan, sino que entienden todo, toda la doctrina y todo lo entienden, pero a veces no creen ni se arrepienten. Y si no hay, muchos después de haber creído y entendido se vuelven hasta ateos, porque en realidad se muestra que no permanecieron porque en realidad no creyeron. Pero los que hemos creído hemos escapado de la condenación, porque hemos sido salvados por Jesucristo. Por eso en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la señal de que no es condenado? Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la evidencia. Andan, o sea, permanecen todo el tiempo. Se mueven así, en el Espíritu. Así es como se escapa de la condenación, así es como nosotros mismos hemos escapado de la condenación. Aplicaciones. ¿En qué descansa la justificación de los que se hallan en condenación? En sus obras. El que se halla en condenación se engaña por sus buenas obras. Por eso tú siempre vas a ver una persona que tú le dices acerca de que es pecador y va a buscar justificarse a sí mismo. No, porque hay gente que es peor, hay gente que es más mala. Mira que fulanito es esto, mira que mi tío es esto, mira que no sé quiéncito mató no sé cuánta gente, mira que no sé quiéncito violó a unos niños por allá. Yo no hago eso, yo ni fumo, ni bebo, ya ni eso hago. Pero eso no es suficiente. Necesita creer en Cristo. Eso es una buena obra, pero si no es resultado de la salvación, eso no da salvación. Nadie va a ser salvo, ni por hacer buenas obras, ni por seguir rituales o leyes. Porque la ley de Dios no está escrita, los 10 mandamientos no fueron dados para que los cumplamos a cabalidad, sino para que nos demos cuenta de que no podemos cumplir. Los 10 mandamientos que son como una cerca que Dios te ha dado. Una cerca que Dios te ha dado. Y Dios te ha dicho, bueno, mira, tú estás aquí. Tú fuiste creado para hacer mi voluntad, para ser mi representante en la tierra. Bueno, para que lo hagas tienes que cumplir tus mandamientos. ¿Qué pasa? Como hay una incapacidad dentro del ser humano, un estado de condenación desde que se nace, que se le da a Adán, no se va a poder cumplir esos mandamientos. Al 100% no los va a poder cumplir. Por lo tanto, el mandamiento está puesto simplemente para que la persona se dé cuenta de que tiene una discapacidad. Tiene una discapacidad espiritual que le impide ir a Cristo. Claro, porque si tú le dices a una persona que está buena en apariencia, o que se cree buena físicamente, mira, tú estás discapacitado. La mayoría de las personas cogen rabia, se molestan. Entonces pues dice, ¿cómo así? ¿Cómo que tú estás loco? ¿Cómo así? Si yo estoy bueno, no sé qué. ¿Por qué me vas a llevar a un manicomio que no sé qué? Cuando la gente se siente que la acusan de que tiene una discapacidad que ella piensa que no tiene, enseguida se espabila. Si Dios le dice a las personas, no, ustedes necesitan un salvador. Ay, pero ¿y por qué? Si yo soy bueno. Por eso es necesario que primero hubiera una ley que le dijera a las personas lo que tenían que hacer para poder darle gloria a Dios. Que al tratar de cumplirla, los que trataran de cumplirla se iban a dar cuenta de que no iban a poder y que necesitaban la ayuda de Dios para eso. Necesitaban la ayuda de Dios para eso. Los mandamientos están entonces para mostrarnos a Cristo. Para mostrarnos a Cristo. Por eso es que su ley es perfecta, que limpia nuestro camino. Nos dice, no, todo ese camino que estás haciendo son puras obras, eso no te alcanza. Necesitas volverte al Salvador, necesitas creer en Dios. En el Antiguo Testamento necesitaban creer en Dios. En el Nuevo Testamento necesitan creer en Cristo, porque se les ha revelado quién es Dios. Los del Antiguo Testamento igual se salvaban, de la misma manera. Y es que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado ante Dios, dice Romanos 3:20. Si uno incumple un solo punto de la ley, se hace culpable de todo, de incumplir toda la ley. Eso no tiene nada que ver. Es como si tuvieras un globo y tú con una filecito, un solo punto le pones la agujita. Ya. Un solo puntico le pones ya. Se mueve el globo enseguida, ¡pam! Así es lo que pasa cuando trata de cumplir todos los mandamientos y hay uno solito que ya como si hubiese pecado en todos los mandamientos juntos, revueltos y mezclados y multiplicados. Es así de grave el pecado que nosotros hacemos, porque no hay persona que sea buena.
en Proverbios 29 dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Está escrito de manera retórica para que la persona diga, no, o sea, ¿quién va a poder decir eso? De que yo mismo me he limpiado el corazón. Y eso lo dice en el Antiguo Testamento. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Dice el Proverbio 32. O sea, ya está desde antes estipulado de que era así, de que las personas no podían limpiarse por sí mismos. Por eso en el Nuevo Testamento Jesús les dice a los que creen en Él: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque su justicia llegaba hasta la pretensión de cumplir la ley. Eso no era más que una pretensión. Porque aunque la cumplieran internamente no lo hacían. Internamente no lo hacían. Así que la justicia de ninguno va a dar salvación y va a librar a nadie de la condenación. Somos librados de la condenación simplemente por el hecho de creer en Cristo. Pero nosotros como creyentes muchas veces caemos en el error de pensar que sí es por obras. Y dice, pero yo nunca he hecho eso, hermano. Siendo cristiano no. Pero cuando yo peco, pienso que Dios no me ama, o pienso que Dios me mira mal, o que es obedecido, o que Dios me va a hacer algo. No es como si estuviera diciendo que mi obra no fue suficiente para ganarme, para comprarme su amor. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es dudar de la salvación por fe. Lo estoy diciendo, depende de mis obras. Depende de mis obras. Yo me siento mal por mi pecado, debería me arrepentirme, no echarme a morir. Porque eso es decir, yo estoy confiando en mis obras. Claro, si tú te pones a confiar en tus obras, te vas a terminar estrellando contra la pared. Y entonces o te endureces y te apartas de Cristo, o el diablo empieza a darte chufo en la conciencia. Sientes que te ataca y te ataca porque te estás dando contra la pared, te estás dando voces contra el aguijón. Esto es lo que el Señor Jesús le criticaba a los fariseos. Pero nosotros sabemos que la única salvación es en Cristo Jesús. Por eso no debemos seguir ese ejemplo. Y nosotros decimos, pero nosotros no seguimos ese ejemplo. Pero hermano, recordemos esto. En Israel en ese tiempo habían tres grupos religiosos: los fariseos, los saduceos y los esenios. Y doctrinalmente hablando, los fariseos eran los mejores, eran los reformados. Los fariseos eran los reformados. Sí, porque los saduceos eran como los católicos, los esenios eran como los carismáticos, y los fariseos eran como los reformados. Pura doctrina. Eran eso, pura doctrina. Pero estaban en la doctrina y su corazón estaba lejos de Dios. Así que debemos tener cuidado de que no seamos mucha base de datos aquí y poco por acá. Tengamos mucho cuidado porque caemos en el mismo peligro. Nos volvemos religiosos. El que se vuelve religioso no se da cuenta que es religioso. Igual que yo no me doy cuenta que estoy más gordo si ninguno me dice. Además, cuando me vaya a poner la camisa o algo que ya está muy evidente, como que me queda apretado la ropa. Pero si me dice, hermano, está gordo, está flaco. Yo sí, no me he dado cuenta. Así pasa con la religiosidad. Tú te vuelves religioso y no te das cuenta. Y un cristiano puede caer en ese peligro. Bueno, por el hecho de ser verdadero cristiano quiere decir que no puede ser completamente religioso. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos y entender que no es por las obras, porque si no estamos actuando en incredulidad. Y eso es lo que da lugar a la condenación. El mundo es contrario a Dios y nosotros debemos entender que todo lo que venga del mundo es pecaminoso. ¿Qué viene del mundo? Dice en 1 Juan 16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso viene del mundo. Eso es lo que recibimos del mundo. Ese es el sello del mundo. Cuando a ti te domina alguna de esas cosas, ojo, porque hay mucho del mundo en ti, poco de Cristo en ti. ¿Qué es lo que deseas? Que examina tus deseos y verás dónde está tu corazón. Juan dice, los deseos de la carne, las cosas terrenales, lo que puedes ver con tus ojos, el éxito, la fama, la aclamación de las personas.
Todo eso proviene del mundo. Y todo eso nos lleva a actuar de manera contraria a Dios. Y todo lo que hay en el mundo proviene del diablo. Así que no podemos tener nada que ver con el mundo. Debemos apartarnos lo más que podamos del mundo. No saliéndonos del mundo, sino viviendo de una manera diferente, siendo sal de la tierra y luz del mundo. Dios no nos quitó del mundo, Dios nos prendió como lámpara y nos puso aquí para que alumbremos la oscuridad que aquí hay. Pero no para que nosotros mismos vengamos, ay no, yo alumbro mucho, nadie me quiere voltear porque no tengo cielo. Sí, porque eso es lo que pasa, el verdadero cristiano se gana un poco de enemigo o mínimo se vuelve antisocial y ya es de todas las amistades y todas las personas y nadie quiere tratar con él porque tú siempre estás hablando de Cristo, tú siempre estás haciendo esto, yo no sé, que nunca vas ni a comer con nosotros ni nada, o sea, ni siquiera cosas no pecaminosas, sino un almuerzo, una cena, pero es que en el almuerzo y la cena van a hablar cosas que no tienen nada que ver, van a hacer cosas que no tienen nada que ver, no se tiene que criticar eso si lo hacen. Que los golpes de enemigo o se apartan por completo de ti. Entonces tienes que tomar la decisión. Oye, si sigues alumbrando para que se sigan apartando o si los tomes un ratico para que no te quedes solito con eso. Porque ese es el engaño. No, yo voy a dejar de alumbrar, yo voy a quedarme callado, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero aquí nadie más tiene que saber. Ese es el engaño. No es que vayas a negar a Cristo abiertamente, pero quedarse callado es lo mismo, es lo mismo. Entonces debemos entender que no somos del mundo, somos de arriba. Los creyentes somos de arriba y hemos sido llamados a huir de este mundo impío y pecador. Por eso la salida de la condenación, como ya dije, es creer en Cristo, y creer en Cristo es creer en todo lo que Él ha dicho. Creer en todo lo que Él ha dicho, en su palabra, todo lo que se nos ha revelado de Él por medio de las Escrituras. No creer solamente lo que a mí me parece. Si yo creo en Cristo, nada más lo que aparece con las letricas en rojo en esta Biblia está grave. Alguien dijo que las Biblias estas con letricas en rojo son mal inventos porque dan la sensación de que lo que no está en rojo no es palabra de Dios. No es así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y debemos creer en todo lo que ahí está escrito. Si tú crees en Cristo, pero tu creer en Cristo no te lleva a creer en todas las Escrituras, sino solamente en parte sí, en parte no, ojo, algo está fallando. Algo está fallando porque ¿por qué razón yo llego a esa conclusión de esto sí, esto no? Porque amo mi pecado y en mi incredulidad me aparto de Dios. Estado de condenación. Señal de que o estoy en condenación o es como si quisiera estar en condenación. Y lo cual es todavía peor. Entonces la única esperanza que hay es creer en Cristo. Si no se cree en Cristo, no se puede ser salvo. Creer en Cristo genuinamente. Y creer en Cristo con fe. ¿Qué es creer en Cristo con fe? Vivir conforme a lo que Dios nos dice, obedeciendo. La fe no está en decir, yo creo que me voy a sanar de esto ahora que me ponga la mano aquí y me ore, que le ponga la mano a la niña y se la va a pasar la fiebre. Yo no sé si esa no es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, y si Dios quiere que esté enfermo toda la otra semana, estoy bien. La fe es lo que Dios me dice. ¿Cómo sé yo que tengo fe? Al obedecer. Independientemente de que sea el perjuicio mío. Eso es fe. Eso es fe. ¿Por qué una persona obedece si es en perjuicio suyo? Porque cree que mayor es el que lo está llamando. Porque cree verdaderamente en Dios y en su palabra y en su promesa. Y nosotros hemos sido llamados a creer todo el tiempo, en todo momento y a toda hora. Y ese creer debe aumentar, hermanos. ¿Cómo aumenta? En Juan, nosotros hemos leído ya en varias ocasiones que los discípulos creían en Cristo. Por ejemplo, cuando la tempestad, vemos que los discípulos creyeron. Cuando Jesús caminó sobre el agua. Cuando
Cuando después se fue toda la multitud y quedaron los discípulos, Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Y solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ellos creían, pero sería que ya creían verdaderamente, no creían lo suficiente. Notemos que en Juan 14:1, en la última noche que Jesús estuvo con ellos, nos insta a que crean en Él. Pero si ya creían, Jesús les dijo: los insta a que crean en Él. Más adelante, en Juan 16:30, se nos dice que después de que el Señor resucitó, ellos creyeron en Él. Pero si ya creían. En Juan 16:31 dice que cuando tocan las manos de Jesús, miran a ver si de verdad era Él, no era un fantasma. Dice Jesús: ¿ahora creéis? Pero ya no creían. Ese creer tiene grados, etapas. En todas las personas es así. El creer en Cristo tiene etapas. Tiene etapas. Por eso, si yo te dicen, no, que morir por Cristo, eso es algo que yo ahora puedo decir que sí, pero a la hora de la verdad yo no sé si sería capaz de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no estoy en esa etapa. El asunto es que uno debe ir superando las pruebas. Es como el colegio, los años escolares. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno. En tu vida de cristiana, ¿en qué grado estás? En primerito todavía, en segundo, tercero. Pasamos las pruebas para pasar al otro grado de fe, para que creamos más en Cristo. Porque hemos sido llamados a creer cada día más y más. Para eso son las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas familiares, los problemas emocionales, todos esos problemas y dificultades que enfrentamos es la evaluación. A ver si te ganas o pierdes el examen. O sea, tú verás a ver si lo pierdes, Dios no te va a dar. Repites el año, vuelves otra vez al mismo cuento. Y te pasas, tú verás a ver si te quieres pasar toda la vida cristiana en primerito, dándole vuelta al mismo pedazo y con los mismos cuentos de siempre. O si quieres llegar ya al grado final. Ya en el grado final va a llegar un momento en que tú te vas a decir que morí con Cristo, aquí estoy. Sin miedo y sin nada. Y sabiendo que es así. Pero porque debe ir madurando en la fe. Y debemos madurar en la fe. Porque si no, la incredulidad que todavía está en nosotros va a tender a crecer. Y va a ser un problema. Entonces Dios nos pone problemas. O para frenar la cosa, obligarnos a creer y frenar la cosa y otra vez volver a reiniciar. Entonces tienen que andar aprendiendo y reiniciando, aprendiendo. Dios nos pone pruebas para que avancemos en nuestra fe en Cristo y maduremos hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. A esta vida nunca vamos a llegar, pero debemos esforzarnos por avanzar lo más que podamos con su ayuda. No por nosotros, que si no sería obra, sino creyendo en Cristo.